la radio que amplía tu conocimiento. Y habíamos comenzado haciendo una pequeña, breve introducción porque ya en instantes tenemos la primera entrevista de la tarde-noche desde la ciudad de La Plata, conectando con otro lugar, ya veremos a qué ciudad. Hablando un poco del el verbo cautivar, de la cautiva, de su significado, de sus distintos usos que se le pueden dar. Y todo viene a cuenta también para enlazar con la entrevista de una novela muy hermosa, pero a su vez tremenda, llamada La Malparida, de Inés Arteta, que un poco de alguna manera se enlaza con este tópico, con este universo, o con este microuniverso, mejor dicho, de las cautivas y lo que sucede con ellas. Como todo funciona ok, seguramente en este universo y nada puede fallar, soy una persona optimista, aunque no lo parezca. Voy a saludar a Inés Arteta, historiadora, novelista, escritora y muchas cosas que iremos descubriendo en esta charla con Maldición Eterna. Hola Inés, ¿cómo va? Flavio, buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo muy bien. ¿Ustedes? También, todo muy bien comenzando el programa y bueno, un gusto poder charlar con vos partiendo de La Malparida, ¿no? Va a ser un honor. Buenísimo. Bueno, la primera pregunta, para comenzar, puede ser un poco odiosa, pero sobre todo para el entrevistado, pero teniendo en cuenta algo que pasa en la novela, esta cuestión del el vínculo que hay entre el amor y el odio y la poca distancia que puede haber entre ellos, ¿no? La pregunta en cuestión es, ¿cuál fue el disparador o en qué momento se te ocurrió la posibilidad de contar esta historia? Se me ocurrió hace unos 6 años que escuché en un asado que hablaban de los piratas del Río de la Plata y se refirieron a Marica Rivero y ninguno de los presentes comprendió que estaban hablando de una mujer. Apenas volví, me puse a googlearla. El nombre Marica solía ser común para llamar a las María del Carmen, no tanto ahora, entonces eso podría haber sido una de las razones que indujo que nadie se pudiera imaginar que estábamos hablando de una mujer. Y una vez que conocí la historia, me empecé a preguntar dos cosas. Uno, cómo alguien puede transformarse de esa forma, Ujú. de dedicarse a la vida por ser partera y dedicarse de esa forma tan feroz a la muerte. Eh, y semánticamente es interesante porque pasa de partera a malparida, porque así es conocida en todas las leyendas y relatos que hay sobre ella. Y lo que me obsesionó era preguntarme cómo alguien es capaz de la maldad, Mm. de hacer maldad. Bien, y ahí ahora seguimos adelante con esta malparida, en ese asado a que haces referencia, ¿no? Eh, y las personas que llevaron a la mesa o a la sobremesa a esta figura, seguramente, como decías vos, todo el tiempo pensando que era un hombre, ¿no? Incluso por la crueldad. Incluso por la crueldad, sí, pero también por la capacidad que tenía de atacar, y como esa cuestión como estratégica también, como que nadie pudo imaginarse. Además tampoco estaban hablando de que fuera en el siglo XIX, porque lo mezclaron con Francis Drake y Bien. la época de oro de la piratería, y cuando él vino con su tesoro y lo escondió. Entonces había mucha confusión, pero a mí me interesó la idea de que hubieran habido piratas Mm. en el Río de la Plata. Y después me fasciné viendo que había una mujer y que no era la primera. Había habido otra llamada La Cojuda, imagínate ya Mm. también con ese nombre. Es decir, como que hay como un matriarcado Sí. de bandas matreras que, que lideraban esos ataques ahí en el Río de la Plata desde la costa de lo que ahora es Argentina, ¿no? Desde el Ibicuí. Mm. Hay algo interesante que no voy a entrar mucho en la novela para no andar anticipando ni spoileando nada,
Inés, pero sí a partir un poco de la información que cualquier lector curioso puede también obtener hasta dentro de la contratapa, ¿no? Lo que sería, digamos, la contratapa del libro, ¿no? Husmeando más o menos que muchas veces las contratapas, incluso, supongo, anticipan más quizás de lo que un escritor deseara que anticipen, pero al margen de eso, eh, pensaba en esta cuestión de, vos decías, del río, de la plata, ¿no? Y del barco y esta ferocidad, y cómo en el siglo XIX, vos bien decías el tema de los piratas, ¿no? Y cómo una historia, vos sos historiadora, y cómo una historia se aparece y enseguida la necesidad de documentar, ¿no? Porque bueno, intuyo lo que te pasó a vos fue eso, la historia te pareció súper interesante, eh, y necesitaste automáticamente tener más información, documentarte, al margen de pensar en escribir una historia, básicamente necesitabas tu curiosidad, documentarte bien de qué se trataba, ¿no? Sí, y esa fascinación que me provoca investigar y encontrarme con la dificultad de encontrar documentos históricos o incluso diarios de la época que hablaran de ella, entonces ese silencio, ese vacío, era muy estridente porque el hecho de que fuera mujer la convertía además en alguien difícil de, como de trascender Mm. después a los documentos, no solo en el caso de ella. Eh, es así con otras piratas que hubo en la historia. Me encantaría además relacionar esto con lo que decíamos antes, porque vos dijiste algo tan interesante al principio, que es el tema de las cautivas. Mm. El hecho de que esta mujer que vive esa transformación durante esos 10 años que ella está prisionera de los hombres, ella es una cautiva, que es un tópico tan fuerte en la literatura argentina y que a mí me interesó mucho enseñándolo en la facultad, desde el de Ruy Díaz de Guzmán, que es el siglo XVI, la Mm. expedición de Gaboto, que es Lucía Miranda, y después la de Echeverría, que vos estabas leyendo, que es una mujer que tiene que ser pura, Sí. que no puede ser mancillada por el contacto con el otro, con esa otredad que definía la identidad, lo que yo soy, lo que no es el otro. Mm. Y después la de Leopoldo Brizuela, que es Sí. fascinante, El placer de la cautiva, con esa niña Rosario Burgos que atraviesa la frontera. Entonces me parecía muy interesante encontrar esta historia dentro de esa idea de la cautividad de una mujer, porque ellas ahí eran retenidas Sí. por la escasez de hembraje, es decir, porque son todos prisioneros, desertores que están escondidos ahí, pero no tienen mujeres. Mm. Entonces por eso eran las únicas que sobrevivían. Y pensando en esta cuestión que planteás, ¿no? Ahí la cautiva se multiplican por dos, ¿no? Porque, bueno, en definitiva son dos estas mujeres, el hembraje. Y pensaba, cuando leía la novela, en una primera parte, al comienzo de la historia, ¿no? Con lo que sucede con ella, eh, que está su deseo de abordar, ¿no? Porque ya empieza ella a sentir como esa necesidad de esa transformación, ¿no? Que en su vínculo con sus captores, pero también está esa cuestión que se dice siempre de los hombres y de los marineros, de la maldición de las mujeres a bordo, ¿no? Entonces como que hay, y alguna experiencia fallida, como que siempre hay un primer paso que hace que ella no termine embarcando, ¿no? Sí, a mí me interesaba ahí el por qué ella decide esa forma, Mm. y creo que cada lector o lectora va a tener su interpretación de qué es lo que motiva que ella vaya buscando esa manera de sobrevivir. Lo que es seguro es que una mujer cautiva, porque
en general son mujeres las cautivas, Sí. es alguien que es irrecuperable porque atravesó el límite. Y una mujer como esta partera, prisionera de estos hombres tan acostumbrados a la violencia, ya no va a poder regresar a la civilización, entre comillas. Mm. Y por eso puse otra mujer, Sí. vos hablabas de dos, puse otra mujer ahí que fuera la que contara, porque es ella la que va viendo lo que sucede, la que se atrae, tiene como esta fascinación por lo que va ocurriendo o lo que va pudiendo hacer la, su compañera de ruta, la Sí. partera, y va tratando de interpretarlo, y por eso escribe, y por eso también como que convoca de alguna manera a quien fuera a leerla a entender qué es lo que, cómo ella logra o cómo hace eso, porque es esa su forma. Ah, hay algo mágico ahí que tiene que ver con ese universo de la escritura, ¿no? Porque bueno, en definitiva cuando escribo reafirmo mi existencia, en este caso, de quien cuenta, ¿no? Con la esperanza de que alguien lea o no, para que uno escribe en definitiva dejando un rastro para que alguien lea, ¿no? Al margen, ese es el deseo. Yo entiendo que el que dice que escribe eh, para que nadie lea, bueno, no estoy tan de acuerdo, pero me parece que en esta escritura también se da algo interesante, que es el poder de la escritura, porque bueno, a ellas se les arrebatan un montón de cosas, ¿no? A partir de ser cautivas, o el trato que reciben desde la primera noche, cuando son tomadas prisioneras, y sin embargo a la hora de la escritura y la lectura, son ellas las que tienen el poder de escribir y de leer. De hecho, Marica en algún momento le sugiere algún tipo de corrección sobre cómo la está contando a ella, ¿no? Sí, porque para ella es importantísimo lo que, lo que está sucediendo, es Mm, decir, que ella va a quedar registrada. Y eso además le otorga a la que escribe, se llama Emilia y eso no la sí, spoilea, que un lugar de ser, un lugar de una posibilidad de sobrevivir gracias a ese claro. poder escribir. Y ella quiere que quede registro de ella y de, o sea, la partera, Mm. la malparida, y de un cierto tipo de registro. Por eso trata de espiar qué es lo que está escribiendo. Otra cosa que me gustó mucho, Inés, de la novela, de la construcción, o por lo menos me pareció entender a mí, muchas veces uno cuando lee se apodera de los textos y por ahí está lejano a la intención de la autora, y es cuando hay escenas de contemplación del paisaje, ¿no? O explicación, cuando Emilia le explica más o menos la lógica y la dinámica de ese lugar en el que están, de lo inestable que es, ¿no? De las cosas que pueden estar en un lugar hoy, no pueden estar al día siguiente. Y es un poco la inestabilidad que sentimos como lectores, ¿no? Porque, bueno, básicamente nos sentimos todo el tiempo, a partir de lo que pasa y de las cosas que le pasan a ellas, en una zona inestable como lectores. Y eso me pareció, ese juego me pareció muy seductor. Te sedujo eso, Sí, entonces, sí. bueno, qué fascinante, porque es en base a esa inestabilidad, a esa idea de que un, de que los barcos se encallaban porque los bancos de arena se mueven, porque el paisaje cambia de un día para el otro, es lo que me interesaba que eso se pudiera como plasmar en el lenguaje para que nada fuese asible, como que Mm. todo quedara como una posibilidad versionable de lo que está pasando, que cada uno lo interpretara distinto. Por eso traté de construir un lenguaje que provocara esa sensación de inestabilidad, inventándolo. De alguna manera Ujú. está construido porque está hecho del siglo XIX, de la jerga lunfarda, o sea, de palabras de ahí, de cómo esa matrería hablaba y de toda esa belleza explosiva y barroca, lírica, que tiene ese paisaje, que son esas islas.
del delta, bien hacia arriba, la segunda sección para arriba. Hablabas del paisaje, ¿no? Y mencionaste ahí al pasar también la palabra barroca. Y al principio tomaste algo que yo había dicho de la lectura que había hecho del texto de Echeverría, que hay, digamos, mucho romanticismo, ¿no? A la hora de la descripción, hablando un poco de eso. Y el texto de La Malparida tiene mucho de esas, digo, descripciones, si se quiere, románticas, ¿no? Porque uno como que se traslada y es muy visual y muy rico en detalles, ¿no? Incluso cuando se adentran en los pajonales o en un lugar por explorar, machete en mano, y bueno, hay como todo una sensación de que uno está acompañando a los personajes en esos derroteros, ¿no? Claro. ¿Y qué te pareció ese accionar respecto de la que narra, de Emilia? ¿En qué sentido lo decís, Inés? Porque ella también encuentra un lugar al principio Sí. de una forma de sobrevivir Mm, que es siendo útil, pasando desapercibida, después sí. encuentra que escribir la protege Mm, y después ella va quedando siempre como en el margen de lo que está sí. sucediendo, y siempre le dijeron que ella no iba a poder escapar, que nadie podía escapar, Mm, no solamente porque fuera mujer, sí, sí. porque ese lugar es como inexpugnable. Y sin spoilear, Sí, ahí sí. quería preguntarte cómo veías su accionar, si te, te había conmovido, porque también es, Sí, tal vez forma parte de esa inestabilidad. sí, porque además la historia, uno, bueno, seguimos sin adelantar nada, digo, la historia lo que tiene de mágico, me parece interesante alrededor de la figura de Emilia, es que también aparece en un momento todo el patriarcado a partir del destino familiar, ¿no? El destino que ella tenía, ¿no? Entonces, básicamente, eso se altera a partir de que del barco se queda, digamos, encallado en el banco de arena, y ahí su vida cambia, y ella, como bien decís vos, es testigo, va tomando nota, y de hecho va mutando, y es interesante eso, porque, y si lo hace notar la malparida, dice, hay distintos tipos de mujeres, o hay dos clases de mujeres, vos sos de esta, después dice, ah, no, pero vos podés ser de esta otra, pero después le va cambiando siempre a partir de las pequeñas modificaciones que tiene Emilia, que en definitiva también acompañan esas modificaciones del paisaje, ¿no? Que no son siempre iguales de un día para el otro, porque lo que le está pasando la va modificando completamente. Sí, sobre todo cuando empiezan a huir, Mm, porque algo que en los documentos que yo encontraba, esa banda, después de que es por primera vez atacada o asediado su guarida por la policía, se van a Martín García. Y Martín García me parecía un lugar muy expuesto, mm, entonces había una posibilidad importante de que ellos hubieran corrido la voz de que estaban ahí y que ingresaran más adentro de, de todo lo que es el delta, que eso además me parecía muy fascinante porque me hacía pensar en Marlowe detrás de Kurtz en El corazón en las sí. tinieblas, como que cada vez es más adentro, más frondoso, más denso y oscuro, eh, y que a ella se le fuera complicando, a las dos, se Mm. le fuera complicando cada vez más ese... Digo, esa oscuridad que decías vos, esa frondosidad, esa oscuridad del territorio, del paisaje, es también, y ahí traías a cuenta el corazón de las tinieblas y demás, se da también en los personajes, ¿no? Porque bueno, no solo es el paisaje el que se pone más frondoso y oscuro. No, no. Y ahí se generan alianzas entre, entre unos y otros, dentro de lo que es un grupo que al principio es como más homogéneo, pero después al encontrarse con otras bandas y integrarse empiezan a complicarse las cosas. Ujú. Te saco un segundo, Inés. Estamos hablando
la escritora, historiadora Inés Arteta. Te saco un segundo de la malparida por un instante y decime si la información que tengo es correcta y si no, no, seguimos con la malparida. Digo, ¿puede ser que hayas dictado clases en contexto de encierro? Sí. Bien, ahí de alguna manera también opera todo este universo también de, salvando las distancias, ¿no? De ser cautiva o no gozar de la libertad, ¿no? De también de, bueno, de tener una búsqueda, intuyo, para sobrellevar los días. Es, Me fascina lo que estás comentando porque siempre me interesó el otro lado del margen y cuando di clases en el penal de Florencio Varela fue una de las experiencias más ricas de mi vida y tratábamos de enseñarles a pensar en contexto de encierro, como generar un texto en contexto de encierro, pensando como Sartre, nunca fui más libre que bajo la ocupación, Ujú. como de pensar en que todo lo que sucede dentro de la mente tiene absoluta libertad. Entonces, si ellos tenían que decir algo porque la gente trabajaba arreglando computadoras, entonces por ahí venían, suponete, de la revista Para Ti Mm. y tenían que decir algo porque les pedían que lo dijeran. Entonces nosotros tratábamos de que ellos pensaran o que llegaran a la idea que ellos podían pensar lo que fuera y si tenían que quedar bien en esa entrevista lo podían hacer y Mm. seguir generando textos libres adentro del encierro. ¿Y qué tipo de producciones te encontraste? ¿Qué tipo de textos te encontraste? Mira, más que nada leíamos y Ujú. analizábamos. Y el texto más importante que, que viví ahí fue que había una persona muy cautivante y muy enojada porque había sido como ya, lo había cagado el abogado, Mm. el sistema, todo, y nunca salía de su pose tumbera y estaba como siempre en contra de todo lo que hacíamos ahí. Y un día que tuve que irme rápido porque hubo un motín, Mm. a la siguiente vez eh, no nos aconsejaban que no fuéramos y ya era diciembre y hubiera sido la última reunión Mm. y si no íbamos iba a quedar todo como en el aire. Y el abrazo que me dio esta persona que siempre había mantenido hasta el final esa pose tumbera, Sí, fue el texto más bien. precioso que Ujú. se produjo en ese contexto. Bien. Eh, Buenísimo. Esos son, digamos, me gusta eso, ¿no? De que el texto puede ser un abrazo también, ¿no? Una mirada, un abrazo, y no necesariamente una narración escrita o oral, ¿no? Sí, y que rompió todos los prejuicios de parte de un lado y del otro, es decir, prejuicio en el sentido de lo que uno piensa previamente a, Mm. a acercarse a algo. Sí, sí, relacionado con el preconcepto, ¿no? Sí, sí. Eh, Volvamos un segundo ahora a la malparida. Esta charla vamos y venimos, Inés. Y pensaba, digo, como escritora, ¿no? Uno, bueno, yo siempre recomiendo las novelas que me gustan, los oyentes del programa, ya en 4 años de programa, lo saben, y además de la historia en sí, tiene una prosa muy potente y que tiene que ver con el modo en que está narrada, ¿no? No hay, me parece, lugar, intuyo que es buscado, que fue buscado por vos, a partir de lo que estás contando, elegiste contar, esta malparida, ¿no? Esta transformación de esta partera, como bien decías vos, que recibía vida y termina después sumándose a excursiones para quitarlas, ¿no? En busca de botines.
que tiene que ver con esta idea de pensar, esto pensaba, ¿no? Del lenguaje tan poderoso y sin tibiezas, ¿no? Porque bueno, lo que leemos no tiene filtro, digo, a la hora de narrar. No hay nada adulcorado con lo que le va a pasar a ellas. Y así debe ser, intuyo. Bueno, pero digo, no deja de ser una decisión, supongo, quizás hasta difícil, ¿no? Cuando uno elige cómo contar algo, ver hasta dónde llega en el modo en que lo cuenta. Sí, para mí ese era el desafío más grande de esta historia. Es una historia que cuando la conocí y la seguí investigando, sabía cómo empezaba y cómo terminaba. Mm. Y estoy convencida de que si alguien sabe cómo empieza y cómo termina, eh, la- va a estar atraído por cómo está contada. Bien, Entonces, todo mi trabajo, o sea, el trabajo mayor fue eso. construir ese lenguaje que lo pudiera transmitir de una manera, usando la palabra que usábamos al principio, como inestable. Sí. Es decir, que no esté fijada en un lenguaje común que ya conocemos y que provoca directamente una idea que todos pensamos que es la misma y tal vez no lo sea. Entonces, salir de toda la forma como más común de nombrar y armar las frases. Bueno, después eso tenía que ser bien recibido, es decir, que al leerlo eso fluyera bien. Ujú. Así que ahí estaba el desafío. Bien, y la historia, acá no spoileo nada porque así arranca la historia, digo, con este barco que queda en el banco de arena. Y en realidad, originalmente, esto es parte de la historia, no son dos las mujeres que son tomadas, sino que son dos mujeres y una niña, ¿no? Pero Sí, bueno, esta es la contratapa, digo, la niña eh, le cortan la cabeza, ¿no? porque gritaba mucho. Exacto. Y lo que tiene de mágico también el relato es que ya desde el momento de la partida del barco, esa niña, podríamos decir que va anticipando su destino, ¿no? Porque bueno, no es una niña de quedarse tranquila y callada. Sí, una niña bastante insoportable, sobre todo en los momentos que uno está muy tenso y tiene miedo, es decir, Mm, anticipa que pueda pasar algo sí, que un niño gritando puede poner los nervios de punta, exacto. creo. Y le termina jugando, digamos, para pero la niña, y bueno, y ahí un poco está también lo que durante buena parte de esta historia Emilia no termina de entender, ¿no? Por parte de Marica. Bueno, cómo se termina, digamos, transformando en la pareja o en la amante del asesino de su hija, ¿no? Sí, y después hay dos escenas que proponen una Sí. respuesta, pero me encanta escuchar evoluciones de lectores que interpretan eso de manera diferente y muy convencidos, muy seguros de, es decir, como que no vio otra posibilidad y eso es genial cuando alguien puede leerlo y apropiarse de la historia con su propia forma de leer. En definitiva, de eso se trata la literatura, me parece, ¿no? De esta poder eh, tener la posibilidad de apropiarse de las historias, porque bueno, obviamente puede pasar que uno lee algo y no se la apropie porque le resulta indiferente la lectura, pero esos son los textos que uno abandona rápidamente, ¿no? Me parece que esta posibilidad de apropiarse y de compenetrarse es lo que hace que uno pueda llevar adelante y bueno, y disfrutar a pleno de una historia, ¿no? Sí, claro. Una de mis fuentes más importantes es un libro que se llama Río Abajo, de Logodón Garra, que es el ¿Mm? seudónimo de Liborio Justo, que cuenta distintas historias que son distintos relatos que forman un conjunto que él no lo terminó como de articular, están como sueltos. Mm. Y ahí
los isleños hablan de ella como alguien que conoció a su primo, su tío, es decir, gente que tuvo contacto con ella. Y eso me parece fascinante porque en ese libro Liborio Justo se da cuenta de que hay algo en el habla de la gente que es como la punta de un iceberg y que adentro queda mucho más. Y me parece que eso provoca la posibilidad de seguir escribiendo más historias como esta. Por supuesto que la que encontré más interesante era esta, pero están como reproducidas directamente, como ellos la cuentan, como que le da el micrófono a cada isleño. Que un poco es lo que pasa con la voz de Emilia, ¿no? Porque ella se va contaminando de esa habla. Vuelvo ahora al punto de partida de la charla, Inés, cuando te pregunté esa pregunta odiosa y jugaba un poco con este concepto que plantea también Marica del amor y el odio, ¿no? Cuán cerca pueden estar. Pero vuelvo al asado ese fundacional de la historia o disparador de la historia y digo, ¿te volviste a encontrar ya con La Malparida publicada, con la historia publicada, con los que te proporcionaron la historia o que la comentaron y leyeron la historia completa con más detalles? ¿O no hubo oportunidad de otro asado o otra sobremesa? Hace poco me encontré con el que había invitado a ese asado y le dije, ¿te acordás? Y no tenía absolutamente ningún registro, que eso es fascinante, sí, porque pasaron 6 años y para él fue un asado más, no se acordaba ni siquiera quién estaba, y yo ya empecé a tener este personaje en la novela anterior que publicó Notampuán, que se llama La Madre de la Noche. Ahí la malparida es un fantasma, porque otra de las cuestiones como fuertes de la leyenda sobre ella es que nunca murió, claro, porque nadie vio su cadáver, o que sigue pirateando y es un fantasma, por eso así se llaman los Bajos del Temor. Bien. Porque ahí fue el lugar donde finalmente llegó la policía tras ella. No deja de ser fascinante esa faceta y de la historia, ¿no? Y bueno, sos historiadora, pero bueno, si algo me parece que tiene la posibilidad de los relatos, tanto ficción como historia, me parece la posibilidad, como hace Emilia, ¿no? De contar, de dar registro, de dar cuenta de algo que está pasando. Muchas veces, en el caso de ella, como no es bitácora de viaje, porque ella está, digamos, está en una zona inestable, pero está en tierra, ¿no? Pero bueno, va dejando un diario, ¿sí? De lo que está pasando, como dije al principio, para que alguien lo lea, ¿no? Está dando cuenta de la historia, en definitiva. Claro. Está convocando. Sí, y a la misma vez me parece a mí que ella está tratando de entender lo que está pasando, sí, porque escribir es una forma de pensar. Para ella también es una forma de aislarse de toda esa violencia. Sí, de la locura, tiene un, ¿no?, lugar donde ella puede encontrar un retiro y encontrarse con el silencio de su propia mente. Buenísimo. Inés, te agradezco con la charla con Maldición Eterna, te agradezco también por la novela La Malparida, que ya te digo, si algo tienen los textos que me gustan, o por lo menos a mí, esto es muy personal, es cuando uno se siente corrido de su zona de confort y se siente movilizado por estar en una zona inestable, ¿no? Bueno, si los personajes no están a resguardo, que el lector no lo esté, también me cautiva, usando la otra acepción de la palabra, y me gusta. Así que te agradezco también por eso. Muchas gracias por la charla, Flavio. Un placer y un honor. Gracias. Hasta luego. Te mando un abrazo. Adiós. La escritora e historiadora Inés Arteta, autora de La Malparida, novela editada por Tusquets recientemente, la recomendamos.
que la lean, que se acerquen, van a encontrar otro tipo de escritura, una voz muy poderosa. No hay concesiones, no hay edulcorantes a la hora de contar esta historia de estas dos mujeres que caen en manos de forajidos, que necesitan embraje para sus días porque se tratan solamente de hombres digo, y una de ellas, Marica, la malparida, pasa a ser partera y se transforma en cabeza de esta banda de forajidos y delincuentes y comienza a operar con una crueldad que claramente ya tenía en su interior.